Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal, soy Encarna Salcedo y hoy os traigo un vídeo muy especial. Leo, personalidad y compatibilidades. Bueno, pues como ya sabéis, cada signo del zodiaco tiene su personalidad, actúa de una manera o de otra en diferentes situaciones de su vida y tiene sus compatibilidades. Por eso este vídeo de hoy. ¿Qué significa el signo Leo? Leo es un signo que tiene un carácter fuerte. Son personas muy seguras de sí mismas y muy optimistas. Tienen unas cualidades innatas de liderazgo, las cuales utilizan para conseguir sus metas. Compatibilidades y características del signo Leo. Los nacidos bajo el signo Leo se entienden casi a la perfección con los signos de Libra. En cuanto a Géminis, encuentran en ellos gente apasionada, con la cual llevar a cabo sus propósitos. Con Sagitario y con Aries les une la diversión, el afán de vivir, el entusiasmo, y tienen una gran facilidad amorosa con Acuario. Con Tauro es algo que les resulta más difícil congeniar. Leo, signo del zodiaco. Leo es representado con el símbolo del león. Su duración tropical es del 21 de junio al 22 de julio y su duración sideral es desde el 23 de julio al 22 de agosto. Y reciben la constelación de Leo con el astro regente del Sol. Fortalezas y debilidades. Fortalezas. Leo está lleno de energía y de vigor, lo cual le es muy fácil conseguir sus metas. Metas que logran que sean exitosas. Estas cualidades son contagiosas para las personas que están al lado de Leo. Son determinados y leales. Saben lo que significa el respeto y nunca agredirán a propósito el progreso personal de una persona. Debilidades. Si Leo se desentiende demasiado de su lado emocional, puede resultar alguien molesto. Al separarse de sus corazones, se alejan completamente de la compasión y dejan de estar conscientes de sus propias responsabilidades, manteniéndose también muy alejados de las críticas constructivas. Conflictivos cuando ellos piensan que tienen la razón. Pero aunque su temperamento a veces se sale de control en estas situaciones, que muy pocas veces pasa, también saben dónde hay un límite y nunca pondrán en riesgo la relación que tienen con las personas que ellos verdaderamente aman. Y en las relaciones personales y sociales, ¿cómo es Leo? Pues Leo es confiable, estable, se puede contar con ellos en temas prácticos y siempre te brindarán su ayuda. Pero sin embargo también pueden ser muy rígidos. ¿Y por qué Leo puede ser muy rígido también? Muy sencillo. Cuando sus paredes han sido construidas muy alto. Ahí pueden llegar a ser dominantes. Para evitar la cercanía y el dolor que temen por si se avecina alguna situación, la cual no puedan sobrellevar. Y como padres, ¿cómo son? ¿Cómo actúan? Pues lo principal es el respeto que tienen hacia sus hijos. Y esto es algo que enseñarán muy bien a sus hijos. El respeto. Padres cálidos, infantiles, con un gran corazón, y estos padres se harán amigos de sus hijos con una gran autoridad. Los padres Leo tienen integridad y le hacen ver a sus hijos que nada es imposible y que pueden tener éxito en cualquier cosa que ellos decidan emprender. Y los hijos Leo, tú tienes hijos Leo, pues esto te va a interesar. Los hijos nacidos bajo este signo muestran con facilidad sus emociones y también sus insatisfacciones. Y esto puede ser encantador y molesto también. Necesitan mucho soporte para saber controlar esa expresión, la manera de expresar esa emoción y la manera de expresar
esa insatisfacción. Lo más importante que deberá aprender un niño Leo es dejar a los demás que sea libremente él o ella mismo. Permitirle a los demás que sean diferentes e increíbles. Y en el trabajo, ¿cómo es Leo en el trabajo? Y no te me vayas porque yo sé que estás esperando cómo es Leo en el amor y en la intimidad, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cómo es Leo en el trabajo? Leo siempre busca grandeza. Su éxito dependerá de la crianza que hayan tenido y la capacidad que les hayan inculcado o enseñado sus padres a asumir ciertas responsabilidades. Si tienen el mismo respeto por los superiores que por los que están por debajo, tendrán la oportunidad de moverse hacia adelante y serán queridos por todos los que trabajan con ellos y para ellos. Necesitan tener una vida fina y gastar dinero, y con frecuencia apasionarán a los demás para que den un paso más, para que vayan más allá. Rasgos positivos del signo Leo: son cálidos, son apasionados, tanto para lo bueno como para lo malo. Y esa pasión que llevan por dentro los hace directos y valientes. Normalmente el signo Leo es leal, pero si Leo cae en una situación de deshonestidad, perderá gran parte de potencial. Energéticos: su misión en la vida es dar energía y aportar energía a otras personas. Se convierte en profesionales increíbles porque saben perfectamente que no hay nada que no puedan hacer. Bueno, y ahora vienen los rasgos negativos de Leo, porque como todo el mundo también tiene sus rasgos negativos. Son dominantes, pero simplemente porque su naturaleza de liderazgo los hace dominantes. Son un poquito arrogantes también. Tienden a pensar que su punto de vista es el único, y Leo debería de trabajar en valorar las opiniones de los demás. Son un poquito impacientes. Una vez que deciden algo lo quieren ya, así, ya. ¿Quieres estar al día de lo que te tienen preparado los astros para tu signo del zodiaco? Pues no dudes en suscribirte a mi canal. Allí te veo que vamos a descubrir los dos qué te tiene preparado el futuro en tu signo del zodiaco. Bueno, pues ahora sí, ¿cómo es Leo en el amor y en la intimidad? Para construir una relación estable, Leo utilizará las herramientas de la honestidad. Su forma clara de pensar y de llevar a cabo sus metas puede ayudar muchísimo a su relación amorosa y sexual. Sin embargo, los representantes de este signo no siempre están claros de eso, y a veces se pueden enganchar a actos deshonestos con la pareja, haciendo que su misión de encontrar el verdadero amor sea imposible. Lo que debería de recordar Leo es cada mentira que dicen para esconder una verdad. Lo más importante que debería de recordar Leo es cada mentira que dicen es un intento de esconder una verdad de sí mismo. Hay una cosa muy clara: Leo siempre va a luchar por sus seres queridos, pero Leo ama ser héroe, y por esa razón a menudo Leo escogerá una pareja que le dé a entender que tiene que ser salvada o salvado. Pueden convertirse en grandes amantes, sí, en el momento que comprendan y lo bello de satisfacer a su pareja. ¿Y cómo vamos a hacer para comprender a un Leo? Pues como Leo a veces tiende a aislarse un poquito, para comprender a un Leo lo mejor es brindarle amor, brindarle comprensión. Y cada vez que estés con un Leo, simplemente imagina su lado suave. Bueno, mis corazones, pues espero que os haya gustado este vídeo. No olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada, y muy importante, activa la campanita. Os mando un besito muy fuerte. Nos vemos en los próximos vídeos.